Ok, buenas tardes chicos. Ya, bueno, ha pasado un minuto de la hora pautada para la clase de hoy, nuestra segunda clase de circuitos eléctricos 1. Voy a esperar un momentico a ver si se conectan más. Mientras tanto voy a conversar un poco acá para comentarles que para el día de mañana se estará publicando, estaré subiendo al aula la evaluación que está asignada o que será que está, digamos, programada para el día 21. Esa evaluación se va a subir mañana al aula, va a tener un tiempo estimado para que ustedes puedan responderla y subirla al aula nuevamente y así poder entonces calificar cada una de esas evaluaciones. Es importante que cumplan con las pautas que allí en el momento de subir la evaluación al aula se les estarán dando en cuanto al tiempo para, para que estén, digamos, cumpliendo con estas normas, ya que va a tener digamos, un espacio de aproximadamente 24 horas para que ustedes puedan subir esa evaluación al aula. Una vez culminadas esas 24 horas, bueno, se cerrará el sistema para recibir las evaluaciones que no hayan sido entregadas. Entonces les digo desde ahorita que vayan tomando precauciones, pues para que no corran riesgos y puedan entregar las evaluaciones en el debido tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, dándole la bienvenida a los chicos que se están conectando, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer y yo con gusto les voy a contar, les voy a responder, me voy a permitir por acá, entonces, compartir pantalla para mostrarles la clase planificada para el día de hoy, explicarles y así, pues, entonces, avanzar en nuestro tema. ¿Ok? Bueno, vamos a conversar ahorita, ¿verdad? Esta es nuestra segunda clase de circuitos eléctricos 1. Vamos a hablar sobre lo que es una red eléctrica. ¿Qué es una red eléctrica? En el área de electricidad, a menudo interesa comunicar o transferir energía de un punto a otro. Hacerlo requiere una interconexión de dispositivos eléctricos. A tal interconexión se le conoce como circuito eléctrico. O sea, es decir, un circuito eléctrico es la interconexión de uno o más dispositivos eléctricos, ¿ok? Y cada componente del circuito se le conoce como elemento. La interconexión de dos o más elementos de circuitos simples forman una red eléctrica. Si contiene una trayectoria cerrada, se denomina circuito eléctrico, ¿ok? Si no contiene trayectoria cerrada, se llama red eléctrica. Un circuito eléctrico es una interconexión con una trayectoria cerrada de elementos eléctricos, como ya les decía, que están interconectados. Es importante reconocer que cada circuito es una red, pero no todas las redes son circuitos eléctricos, ¿ok? Acá se puede mostrar, para diferenciar lo que es un circuito y una red, se considera a una red como una interconexión de elementos o dispositivos, como la figura que tenemos acá a la izquierda, mientras que un circuito es una red que contiene uno o más trayectorias cerradas, ¿ok? Es decir, tiene un inicio y tiene un fin, es decir, donde inicia ese circuito, allí mismo va a culminar. Si tiene una sola malla, pues, pero ya más adelante vamos a ver cómo es, ¿ok? Entonces, elementos de un circuito. Un elemento de circuito simple es el modelo matemático de un dispositivo eléctrico de dos terminales que puede caracterizarse por completo mediante su relación tensión-corriente. Los elementos de un circuito se pueden clasificar en dos grandes categorías: elementos activos y elementos pasivos, teniendo en cuenta la energía entregada a ellos o por ellos. Es decir, un elemento activo, bueno, aquí se define, un elemento activo es capaz de generar energía, como por ejemplo generadores, baterías, amplificadores operacionales y fuentes de tensión y de corriente. Mientras que un elemento pasivo no genera energía, sino que la consume o la almacena, como los resistores, capacitores e inductores. Es decir, un elemento activo en una red eléctrica o en un circuito eléctrico, mejor dicho, son todos aquellos elementos capaces de generar energía o de transmitir la energía, como las fuentes de tensión que vamos a trabajar acá, como de corriente, de tensión y de corriente. Y los elementos pasivos son aquellos que absorben energía
y pueden almacenarla o pueden disiparla. Por ejemplo, los resistores, que son los que primeramente nosotros vamos a trabajar, son elementos pasivos que ellos absorben energía y la disipan en forma de calor. En cambio, los resistores y los inductores, que los vamos a ver más adelante me refiero, creo que en el tercer corte, ellos son elementos pasivos, pero ellos almacenan energía y la van disipando de forma gradual. Es decir, ellos tienen una gráfica para almacenar y desenergizar esa energía que más adelante la vamos a explicar. Los elementos de circuito simples son, como les decía, la resistencia. En este elemento, la tensión entre sus terminales es directamente proporcional a la corriente que pasa a través de dicha resistencia y su unidad viene dada en ohms. Aquí se muestra entonces, digamos gráficamente, cómo podemos identificar lo que es una resistencia, ¿ok? Que tiene, digamos, dos nodos de un inicio y un fin, una corriente que fluye a través de ella, indicada acá con una flecha, la corriente I, y un voltaje con simbología que para nosotros, para nuestro estudio, va a ser de mucha importancia, ¿ok? Acá entonces dicen que es directamente proporcional a la corriente que pasa a través de ella. Entonces, podemos decir que el voltaje que está en ese resistor o en esa resistencia va a ser igual a la corriente que fluye a través de ella por el valor de esa resistencia, ¿ok? Entonces, tenemos acá lo que es la inductancia, que me voy a permitir explicarles lo que es una inductancia, a pesar de que por ahora no vamos a hablar, digamos, a profundidad sobre la inductancia y la capacitancia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la inductancia? La inductancia es un elemento, como ya decía, pasivo, ¿verdad? Y su voltaje en los terminales de este elemento varía directamente proporcional a la derivada de la corriente con respecto a su tiempo. Es decir, como les decía anteriormente, tanto la inductancia como la capacitancia son elementos pasivos que ellos almacenan energía, ¿verdad? De forma, y la van disipando de forma gradual. Por eso es que dice que depende del tiempo, ¿ok? Y su fórmula, por lo menos del voltaje, de la bobina y en el capacitor, pues ellas van a depender de la derivada de la corriente en función del tiempo. Igualmente pasa con el voltaje del capacitor. Su voltaje va a depender de la integral en el tiempo de esa corriente, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las fuentes. Las fuentes son los elementos, como les decía, los elementos activos que vamos a encontrar en una red eléctrica, los cuales son capaces de transmitir la energía a un circuito eléctrico. Entonces, una fuente eléctrica es un dispositivo capaz de convertir energía no eléctrica en energía eléctrica y viceversa. Los elementos activos más importantes son las fuentes de tensión o de corriente, que son las que nosotros vamos a estar manejando en el estudio de este circuito eléctrico. Hay dos tipos de fuentes independientes y dependientes. Es decir, tenemos dos tipos de fuentes, las fuentes que son dependientes y las fuentes que son independientes. Una fuente independiente, ¿verdad? Ideal es un elemento activo que suministra una tensión o una corriente especificada y que no depende de ningún elemento en el circuito. Es decir, es una fuente que bien sea de voltaje o de corriente, les va a suministrar una energía de tensión, por decir 24 voltios, no va a depender de ningún elemento del circuito, o si es de corriente, 24 amperios, que tampoco va a depender de ningún elemento del circuito. Gráficamente podemos identificar acá a mano derecha cómo se describen gráficamente estas fuentes. Simplemente es un círculo que contiene dos terminales, bien sea de voltaje o de corriente. En este caso están indicadas de tensión o de voltaje. ¿Okay? Una fuente independiente ideal de tensión suministra al circuito la corriente necesaria para mantener su tensión entre los terminales. Fuentes físicas como la batería y los generadores son ejemplos aproximados de este tipo de fuentes, simplemente porque son los que transmiten energía a un elemento, a un circuito, perdón. Al ser una fuente ideal no representa exactamente ningún dispositivo físico, sino que podría entregar en teoría una cantidad infinita de energía desde sus terminales. Sin embargo, tal fuente de tensión idealizada proporciona una aproximación razonable a varias fuentes de tensión práctica. Por ejemplo, una batería de un automóvil muestra una tensión de 12 voltios. Es decir, esta batería no depende específicamente de ningún parámetro, digamos, en el vehículo, que es a donde está suministrando energía, sino que simplemente ella inyecta 12 voltios al vehículo y más nada, que se mantiene en esencia constante. ¿Ok? Una fuente de corriente independiente, en este caso de corriente, ¿verdad? Estaríamos, allá va que por acá se me está moviendo esto.
Una fuente de corriente independiente ideal es un elemento activo que suministra al circuito tensión necesaria para mantener corriente designada. La fuente de corriente independiente representa una aproximación razonable a un elemento físico. Simplemente es una fuente de corriente que va a suministrar energía, digamos, de corriente al circuito. ¿Ok? Las fuentes ideales dependientes o fuentes controladas, también llamadas de esa forma, son fuentes que dependen de otro parámetro presente en el circuito. Aquí dice que es un elemento activo en el que la magnitud de la fuente se controla por medio de tensión o de corriente. Es decir, una fuente de corriente puede estar controlada por corriente y puede estar controlada por tensión. Una fuente de tensión puede estar controlada por tensión, pero también puede estar controlada por corriente, ¿ok? Estas fuentes son muy utilizadas en el modelo de un sistema complejo, ya que hacen el análisis algebraico sea más sencillo. Entonces, cuando se aparece en el análisis de circuito, se escribe toda la expresión controlada de la fuente dependiente justamente como sería si fuera un valor numérico conectado a una fuente independiente. Es decir, el valor numérico que se obtiene en el parámetro al cual esa fuente está dependiendo, simplemente se toma el valor y se multiplica por el valor de la fuente que tenemos allí, que es una fuente controlada. ¿Ok? Y aquí muestra, entonces, los 4 tipos posibles de fuentes, es decir, digamos las 4 combinaciones posibles de fuentes controladas. La primera, identificada como A, es una fuente de corriente controlada por corriente. Si se dan cuenta, acá es una fuente que es de corriente. ¿Quién me indica que es de corriente? Pues obviamente el símbolo de la flechita me indica que es una fuente de corriente. El símbolo o la simbología más menos me indica que es una fuente de tensión o de voltaje. Otra característica para saber que es una fuente controlada es que en este caso, si se dan cuenta, hablábamos anteriormente que una fuente de independiente se identifica como un círculo y adentro pues la simbología bien sea de corriente o de tensión. En este caso, las fuentes dependientes son aquellas que gráficamente se pueden observar como un rombo. Tienen un rombo en su identificación, ¿ok? Entonces tenemos los 4 tipos de fuentes de corriente y de tensión que están controladas por cada uno de esos parámetros. Seguimos. Aquí pueden ver, esta clase, chicos, se las voy a dejar en el aula para que ustedes más adelante la puedan ver más a detalle y bueno, cualquier duda obviamente la pueden hacer a través de las distintas formas de interacción de la página. Entonces aquí podemos identificar claramente como una fuente de voltaje, en este caso, depende de un parámetro de voltaje en el circuito. ¿Ok? Una fuente de voltaje depende de un parámetro de corriente que está aquí identificado como I sub X. La K es simplemente un valor real, un factor, más nada, ¿ok? Pero aquí el voltaje V sub S, que es el voltaje de la fuente, depende de un voltaje V sub X presente en cualquier parte del circuito. Igualmente aquí, un valor de I sub X presente en cualquier parte del circuito, en cualquier rama del circuito. Y para corriente, pues también puede depender de un voltaje X presente en el circuito o puede depender de una corriente X presente en el circuito o en la red donde está conectada esa fuente independiente. Aquí, pues otra forma de identificar una fuente de voltaje controlada por voltaje, que sería en este caso V sub S, A es como en este caso K, un valor cualquiera, por un voltaje V sub 1 identificado en esta parte del V sub 1. Y así cada una de las fuentes o de las formas, de las distintas combinaciones que pueden tener para una fuente controlada. Vamos a ver un ejemplo para que más a circuito, para que me puedan entender. Aquí tenemos un circuito. Recordemos que un circuito que dice que es la interconexión de elementos activos y o pasivos conectados entre sí y que tienen una trayectoria cerrada, es decir, inicio y fin. Tiene una trayectoria cerrada. Entonces, tenemos aquí una fuente de voltaje de 12 voltios. Tenemos acá una resistencia de 4 ohmios y en esa resistencia de 4 ohmios está identificado un parámetro de voltaje denominado V sub 0. Tenemos una fuente dependiente que es de voltaje y depende, si se dan cuenta, aquí dice que es 2, que es el valor de la fuente, por V sub 0. ¿Quién es V sub 0? El voltaje que está identificado en la resistencia que está conectada más atrás. Tenemos una fuente de voltaje de 4 voltios y otra resistencia. Entonces aquí se puede ver claramente en un circuito cerrado cómo podemos identificar entonces una fuente de tensión controlada por tensión,
¿verdad? Se identifica de esta forma. Aquí podemos ver otro ejemplo. Tenemos acá un circuito eléctrico, ¿verdad? Donde tenemos resistores conectados acá, una fuente independiente de corriente de 1 amperio, ¿verdad? Y tenemos acá una fuente de voltaje que dice que es 5 VA. Pero ¿quién es VA? VA es el voltaje establecido en esta resistencia de 5 ohmios. Es decir, esta fuente de tensión vale 5 veces el valor de VA. Esa fuente depende del valor del voltaje que está establecido en esta resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de la resistencia. Entonces ya sabemos que una red eléctrica o un circuito eléctrico tiene elementos activos y elementos pasivos. Les dije que por ahora vamos a hablar solamente del elemento pasivo de la resistencia. Vamos a trabajar primeramente con resistencia. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con elementos activos y pasivos llamados resistencia. Entonces,